Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Nuestro grupo ha presentado 14 propuestas de resolución que se pueden agrupar en diferentes bloques, ¿no? Nosotros los agruparíamos en 4 bloques claramente diferenciados. Un primer bloque de propuestas que tienen como objetivo instar al Gobierno vasco a iniciar todas aquellas reformas legales que sean necesarias para reformar el modelo institucional vasco, y ahí lo que proponemos es efectivamente que el Gobierno vasco impulse y defienda la modificación del Estatuto de Gernika y la Ley de Territorios Históricos para modernizar el entramado institucional vasco, suprimir ineficiencias y duplicidades y llevar a cabo una redistribución de competencias más razonable y suficiente. También proponemos que las competencias fiscales, en lugar de estar residenciadas en las Juntas Generales de los 3 territorios históricos, se encuentren residenciadas en este Parlamento como paso previo a que se encuentren residenciadas en el Congreso de los Diputados. Ese sería el primer bloque. Son, si no me equivoco, 3 propuestas de resolución. Un segundo bloque de propuestas de resolución que lo que trata de defender de manera genérica, eso es cierto, pues una política fiscal que sea efectivamente progresiva, que sea justa y que tenga en cuenta la necesaria solidaridad que debemos mantener y que tenga como objetivo hacer posible un sistema de servicios públicos y de impulso de la actividad económica generadora de empleo. Ahí defendemos efectivamente una política fiscal más justa y progresiva, con el fin de ir incrementando o garantizar el nivel y la calidad de los servicios públicos propios de una sociedad avanzada y garantizar también el gasto social. Y proponemos también efectivamente y apoyamos medidas de política fiscal dirigidas a favorecer el crecimiento del empleo estable, ayudar a las familias más necesitadas y a las empresas y autónomos que más inviertan e innoven. Habría un tercer grupo de propuestas de resolución que se refieren a la lucha contra el fraude fiscal, que nosotros consideramos sigue siendo un asunto de extraordinaria importancia, y lo que ahí planteamos es lo que UPyD ha venido defendiendo durante estos 3 años y también algunas de las cosas que hemos conseguido acordar durante estos 3 años con aquellos grupos que se muestran favorables a impulsar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Y ahí están efectivamente trasladadas, son, si no me equivoco, 4 propuestas de resolución para la elaboración de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, para que sea posible la interconexión informática en tiempo real de las bases de datos tributarias de las haciendas forales y el resto de las administraciones tributarias. Defendemos e instamos a las instituciones vascas a realizar campañas que promuevan la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sitúen el fraude como comportamiento inadmisible, y además proponemos que esta Cámara también se oponga a cualquier medida de amnistía fiscal y, en concreto, a la recientemente impulsada por el Gobierno de España. Después tendríamos un tercer bloque de propuestas de resolución que proponen medidas concretas de fiscalidad a aplicar o que podrían ser aplicadas ya o cuanto antes, independientemente de que se modifique o no se modifique el entramado institucional vasco. Y ahí proponemos suprimir los regímenes especiales poco transparentes, como las sociedades de promoción de empresas. Proponemos aumentar de forma progresiva la presión fiscal sobre las rentas de capital para equipararlas o igualarlas a las rentas del trabajo, y proponemos eliminar o revisar aquellas deducciones lineales que a día de hoy siguen vigentes en la declaración de la renta, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esas son las 14 propuestas de resolución que nosotros hemos presentado. Obviamente no hemos podido tener tiempo de observar las propuestas de resolución de los diferentes grupos. Lo haremos a lo largo de este debate. Algunas sí que son perfectamente apoyables por Unión, Progreso y Democracia. Hemos visto por encima algunas de ellas. Vamos a mostrarnos favorables a que efectivamente pueda ser posible un impuesto a las transacciones internacionales. Vamos a defender también que pueda ser posible un impuesto a las grandes fortunas, y, como la semana pasada, vamos a votar de manera favorable a una
propuesta de resolución del Grupo Socialista referente a suprimir la exención del IBI para aquellos bienes inmuebles de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas cuya finalidad sea el proselitismo religioso. Y, en general, apoyaremos todas aquellas iniciativas que tengan como objetivo luchar más y mejor contra el fraude fiscal o todas aquellas medidas que tengan como objetivo proponer reformas legislativas para alcanzar un sistema fiscal más justo y más progresivo. En todo caso, como digo, pues a lo largo del debate, a lo largo de la tarde de hoy, tendremos tiempo de estudiar cada una de las propuestas de resolución de los diferentes grupos. En todo caso, sí que tenemos que decir que todo esto que estamos debatiendo, todo esto que proponemos los diferentes grupos puede ser indispensable en algún caso, pero que en todo caso no es en absoluto suficiente para hacer frente a la gravísima crisis económica en la que nos encontramos. Creo que efectivamente hay que impulsar reformas legislativas para incrementar los ingresos fiscales en nuestra comunidad, pero también hay que tomar medidas para reducir mucho gasto innecesario y mucho gasto superfluo que sigue existiendo en Euskadi. Ahí podríamos hablar desde obras, grandes obras u obras faraónicas que nosotros consideramos innecesarias, a la necesaria reducción drástica de todas aquellas empresas públicas que siguen existiendo en Euskadi 3 años y medio después del cambio de gobierno y, en general, otra serie de gasto innecesario y superfluo, como pueden ser, en fin, viajes, embajadas o otros gastos de otro tipo, ¿no? Y, en todo caso, aquí lo que está pendiente es tomar todas aquellas medidas necesarias para impulsar la actividad económica, y ahí efectivamente haría falta un gobierno que se dedique a ello, porque, como digo, nos enfrentamos a una crisis económica extraordinaria y lo que hoy debatimos y lo que hoy se va a votar y lo que hoy se va a decidir no va a ser en absoluto necesario para hacer frente a esa situación económica tan grave en la que nos encontramos. En todo caso, esas son nuestras 14 propuestas de resolución y a lo largo del debate decidiremos el voto también del resto de propuestas planteadas por los diferentes grupos.